disposición para que ustedes también participen en nuestro segmento de entrevistas que comienza a esta hora de la jornada de este viernes 16 de agosto. Y recuerden nuestro canal de Telegram. Para ustedes tenemos disponibles un usuario en Telegram en el que pueden escanear. Acá está el código QR en la pantalla, la escanean y directamente los lleva una conversación con nuestra cuenta @primerapagina.gb, y por ahí estamos siempre leyendo sus comentarios. De cara a lo que ha ocurrido en nuestro país el 28 de julio y la coyuntura que ha derivado de incertidumbre para algunos sectores políticos del país, para distintos sectores de la sociedad venezolana que hoy todavía esperan un detalle respecto a cómo fue el resultado presentado por el Consejo Nacional Electoral y la expectativa que una parte del país tenía frente a lo que es el escenario electoral, comienzan algunos números a llamar la atención que tienen que ver con el tema migratorio. Y es un tema que queremos abordar con ustedes acá porque en los últimos días han aparecido algunas encuestas donde se le han consultado a los venezolanos su disposición a abandonar el país posterior al resultado electoral. Hay una cifra alarmante que presenta Megaanálisis, que habla de un 40% de los venezolanos que estaría considerando en los próximos años dejar el territorio nacional frente a no consolidar sus expectativas de cambio, sus expectativas políticas de cara al 28 de julio. Pero el panorama internacional no es precisamente el más amigable hoy para quienes busquen alternativas fuera de nuestras fronteras, y todo eso es lo que queremos hablar con María Montoya, abogada especialista en el tema migratorio. Buenos días, Carlos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y este tema que, ojo, y aclaramos acá, no es idea hacer apología en absoluto o de alguna manera estimular a que la gente se vaya y asuma que la vía es huir de Venezuela en absoluto, sino que entiendan que ese no es un camino fácil y que no es como se plantea así de simple esta situación. Sí, fíjate, lo que acabas de decir es muy importante. Hacer este tipo de entrevistas o intercambios no significa una invitación para que una persona decida emigrar. Realmente lo que sí incide en la decisión migratoria es la migración referencial, que es lo que hemos visto que ha sucedido con la migración venezolana en los últimos 5 años. Personas que ya tienen familiares o amigos fuera del país y que solamente se quedan con una parte, o digamos, como yo siempre comento, con los subtítulos de la película, donde les dicen que ganan, no sé, $2.000 semanales. Y claro, solo me quedo con que ganan $2.000 semanales, pero nunca pregunto en qué se van esos $2.000 o cuáles son tus gastos, donde en otros países el gasto o el pago de los servicios es obligatorio. Pagas luz, pagas impuestos, no importa qué, pagas impuestos. El cumplimiento de las leyes es obligatorio y es feo decirlo, pero es una realidad, y no porque lo diga María Montoya, pero el venezolano se ha convertido en una persona infractora por naturaleza. Al irse a otras latitudes, indefectiblemente va a haber un choque con estas circunstancias que he comentado. Entonces, no es tal cosa como que esta entrevista o cualquier otra donde se hable de migración sea una invitación. Lo que sí es cierto es que las encuestadoras, donde dan unos números recientemente donde hablan de un 40% de la población que se va a ir en los próximos 2 años, o que un 18% de la población se va a ir en los próximos 6 meses. 18% de la población en este momento significan 5.4 millones de personas, y no son 6 meses. Estamos a mitad de agosto hasta llegar al último de diciembre. ¿Que la migración se va a detener? No se va a detener. Las realidades son diversas. Repito que la decisión migratoria es individualísima, pero creo que los números que están manejando, más allá de alarmantes, creo que sí pudieran ser una invitación equivocada en muchos casos, porque hay personas, digamos, que en este momento la migración está entre 18 y 25 años y la mayoría son hombres. Porque piensan que como son jóvenes no tienen nada que perder, porque no tienen nada en el país, o ellos consideran que no tienen nada en el país, deciden emigrar porque se van a un grupo de amigos y resulta que se van por el tapón de Darién. Y no se dan cuenta que están poniendo su vida en riesgo. Claro, todos los desafíos que significa atravesar esta literalmente. Selva. Además que el desconocimiento es tan brutal que piensan, en la mayoría de los casos, que cuando terminan de atravesar el tapón de Darién ya están en Estados Unidos. Imagínate tú. O que ese es el desafío más grande, cuando en realidad todavía falta recorrer todo Centroamérica y México. Toda Centroamérica, y entonces no tienen el contexto completo.
Luego ves los videos de la gente que está dentro del Darién o ves los videos de la gente que está cruzando toda Centroamérica. Y ojo, repito, aunque la decisión migratoria es individualísima, no es cuestionable. Está mal criminalizar, señalar con un dedo, tanto al que decide irse de esa forma como al que decide quedarse. Lo cierto es que debería evaluarse la situación de manera individual. Nos toca hacer una pausa. Estamos conversando con María Montoya, abogada especialista en el tema migratorio, y nos comenta que hay una migración referencial, Sí. es decir, de experiencias previas que la gente tiene, pero es que los contextos van cambiando. El que migró hace 5 años no tiene la misma situación que el que migró hace 3 o hasta el que migró hace 1 año. Y los que decidan migrar ahora tienen una serie de coyunturas que, por ejemplo, vemos a Panamá diciendo que van a cerrar el Darién y países de la región donde ya han puesto una serie de regulaciones a los venezolanos para su ingreso. Todo eso lo hablamos al regreso de la pausa con nuestra invitada. 6:57 minutos de la mañana. Recuerda nuestro Telegram, @primerapágina GB.